y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos allá al contexto. Vamos a comenzar el contexto. Mira, comenzando aquí. Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 1, aquí, versículos 6 y 7, va a comenzar a responder al capítulo 5, ¿ok? Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, va a comenzar a responder al capítulo 5 de Gálatas. Vamos a ir aquí primero. Gálatas 1, 6 y 7. Pablo les habla a estas iglesias. ¡Wow! Me asombra de que tan pronto ustedes se hayan alejado. Que en el griego, aquí en las escrituras del griego, capítulo 1, versículo 6, Pablo usa una palabra que es que se hayan estado desertando. En el griego es la palabra desertando, que es abandonando la verdad del evangelio. Y eso es una verdad, La iglesia puede estar expuesto a abandonar y a dejar de creer en la verdad del evangelio. ¿Qué ocurre cuando la iglesia se está alejando de la verdad del evangelio? Pues cae en la apostasía. Y apostasía significa salirse de la verdad. Por eso es que estamos hoy en día en apostasía. ¿Ok? Y Pablo dice, me asombra de que tan pronto ustedes se estén alejando del que les llamó por Jesucristo, por su gracia. Y luego Pablo aquí dice, para seguir otro evangelio. ¿Por qué Pablo dice seguir otro evangelio? Está bien, te voy a decir la verdad. Este es el video 2, ¿ok, hermano? Esta es la parte 2. Porque yo estoy muy deseoso. Estoy deseando trabajar el capítulo 5, pero hasta llegar al versículo 16 y 17. Porque quiero llegar al capítulo 5 y especialmente el versículo 16 y 17. Cuando Pablo dice, digo pues anden conforme al Espíritu. ¿Ok? Pero más adelante lo voy a hacer en el próximo video para la gloria del Señor. ¿Ok? Mientras tanto, cuando Pablo dice para seguir otro evangelio, es que el contexto nos dice que Pablo aquí habla de dos evangelios. La Biblia nos revela que hay dos evangelios. ¿Y es verdad? Sí. Pero solamente uno hay que predicarlo. Solamente uno hay que seguir un evangelio. Hay más de un evangelio, pero solamente uno es el verdadero. Es el verdadero. Y lo dice la Biblia. ¿Ok? Dice Pablo. Te lo voy a mostrar más adelante. Se lo voy a demostrar más adelante. Dice Pablo, versículo 7. No existe más ningún otro evangelio, Pablo dice. Porque Pablo le llama al evangelio el evangelio de la gracia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, 20:24. Dice Pablo en Hechos 20:24, para dar testimonio del evangelio de la gracia. ¿Y por qué Pablo le llama al evangelio la gracia? Porque así se llama. ¿Qué es la gracia? ¿Me puede decir qué es la gracia? Pues la gracia es el evangelio. Así Pablo le llama la gracia. La gracia es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Pues la gracia. Por eso Pablo dice para dar testimonio y luego dice del evangelio. Y luego hay una preposición que es la preposición de. Y esa preposición de define
define o determina, que es una preposición que determina lo que es el evangelio. ¿Cómo se llama el evangelio? La preposición de va a determinar y a definir claro de cómo se llama verdaderamente el evangelio. Pues se llama el evangelio de la gracia. Muchos judíos no conocían el evangelio que Pablo predicaba. No lo conocían. Y muchos judíos pretendían pervertir el evangelio. Y aquí está, en el versículo 7, dice Pablo, el cual no hay otro evangelio más que uno, sino que hay algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Los judíos, los que están bajo la ley. Algunos les perturban a ustedes. Esa palabra perturbación tiene que ver con la mente. Los perturban. Y luego dice, y pretenden pervertir el evangelio de Cristo. Hay un solo evangelio, que es el que Dios le revela a Pablo. Un solo evangelio, el evangelio de la gracia. Y Pablo dice que este evangelio de la gracia, pues muchos quieren pervertir. ¿Qué significa pervertir? Pervertir significa como anular, también significa desacreditar. Pervertir tiene que ver anular, desacreditar, denigrar, descalificar, dejar inoperante. Por eso que cuando yo predico el evangelio de la gracia, muchos se sorprenden y muchos hacen así. No, yo no conozco ese evangelio. No lo conozco. ¿Por qué? Porque muchos judíos no conocen el evangelio. Y muchos aquí judíos estaban tratando de pervertir el evangelio. Hoy en día muchas iglesias hacen lo mismo, ignorantemente, de una manera ignorante, pervierten el evangelio de gracia porque dicen que el evangelio de la gracia es un evangelio libertino, lleva a las personas a pecar, un libertinaje. Entonces, imagínate que Pablo dijo en Romanos 1, versículos 16 y 17. Pablo dice, yo no me avergüenzo de este evangelio. Y luego Pablo dice, porque es el poder de Dios. Y esa palabra poder del griego es dinamita. Poder para transformar, para hacer un cambio en el hombre. ¿Y por qué Pablo dice que yo no me avergüenzo? Porque muchos judíos querían avergonzar el evangelio que Pablo predicaba. Como que el evangelio que Pablo predicaba es un evangelio extraño, muy diferente. Y aquí Pablo está diciendo que muchos quieren pervertir el evangelio, que es como descalificarlo, que no es un evangelio, es un evangelio falso. ¿Ok? Entonces aquí comienza Pablo a responder el capítulo 5, versículo 1, cuando Pablo dice, permanezcan pues firmes en la libertad con Cristo te hizo libre y no estén sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, para comprender bien, al no estar sujeto al yugo de esclavitud en el capítulo 2, pero esta vez en el versículo 16, Pablo comienza o continúa respondiendo al capítulo 5 de Gálatas. Repito, capítulo 2 de Gálatas, versículo 16. Aquí Pablo continúa respondiendo y dándole continuación y responder al capítulo 5 de Gálatas, cuando Pablo dice que no esté sujeto al yugo de esclavitud. Y aquí Pablo continúa respondiendo, dice en el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Entonces aquí Pablo dice que las obras de la ley tienen que ver con la ley de Moisés. ¿Y cómo Pablo describe? Pablo da una descripción de cómo es la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo Pablo describe. Vamos a ver cómo Pablo hace una descripción de la ley de Moisés. Aquí en el libro de
Primera de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Pablo dice: y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual iba de perecer. ¿Qué es lo que iba a perecer? El ministerio de la ley de Moisés. Pero Pablo le llama al ministerio de la ley de Moisés el ministerio de muerte. Y en el versículo siguiente, que es el versículo 9, Pablo dice: porque si el ministerio de condenación, Pablo le llama también al ministerio de la ley de Moisés el ministerio de condenación. ¿Y por qué Pablo le llama al ministerio de la ley de Moisés el ministerio de muerte y de condenación? Bueno, porque se trata de leyes. Y la ley no salva, no vino a salvar a nadie. La ley, Pablo dice en Romanos 3:20, dice Pablo que el desempeño de la ley en el Antiguo Testamento, el desempeño, la función de la ley es declarar al hombre un pecador, porque no es salvo. Porque lo que te hace salvo a ti es la ley de Cristo. Especialmente Romanos 8:1 y 2, estar bajo la ley del Señor Jesucristo, bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en la cruz. Todo lo que tenga que ver con la cruz, en la fe, en la cruz de Cristo, es la ley de salvación. Es la ley que da vida. Pero en el Antiguo Testamento la ley dice, Pablo dice en Gálatas, aquí en Gálatas 6, Gálatas 3, vamos para Gálatas, ¿no terminaron? No, muchachos, si esto es mucho lo que hay que hablar aquí. Esto es un montón lo que hay que hablar aquí. Tengo que ir con calma, ¿ok? Gálatas 3, versículo 12, Pablo da una referencia a la ley. Dice: no obstante, la ley no procede de la fe. La ley no es de fe, sino que dice: el que ponga por obra, o el que haga. El que ponga por obra, o el que haga estas cosas escritas, será salvo. ¿Ok? Eso que dice Pablo. Entonces, cuando Pablo dice, no obstante, la ley no es de fe, sino dice el que haga. La fe tiene que ver con Cristo en la cruz. Cree y serás salvo. Cree y serás salvo. Ya eres salvo porque creíste. Pero la ley no. La ley te dice a ti, tú tienes que obedecer completamente la ley. Si obedeces completamente la ley, a lo último eres salvo. Porque hay que esperar que venga la ley de Cristo, la salvación. Y en el Antiguo Testamento todavía la ley de Cristo no estaba. La ley del Espíritu de vida, como Pablo lo describe en Romanos 8:1 y 2, Romanos 8:1 y 2, ¿verdad? Porque dice Pablo, Pablo dice en Romanos 8:1 y 2, ¿cómo dice Romanos 8:1 y 2? De tantas veces que lo he memorizado de memoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Viste? Ahora Pablo dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo, en la cruz, nos ha librado del pecado y de la condenación o de la muerte. Pero la ley del Espíritu de vida, Romanos 8:1 y 2, no estaba en la ley, no estaba en el Antiguo Testamento, no estaba en el Torá. La Torá dice que tú obedezcas y vendrán todas estas bendiciones, así como la ley de Moisés lo expresa en Deuteronomio 28:1 en adelante. Si obedece. Esa palabra sí es una condicionante. La palabra si obedece. Es si obedece. Pero ¿qué pasa si no obedece y no cumple? Pues no hay salvación. No hay salvación. ¿Por qué? Porque la salvación hay que esperar a Cristo. Hay que esperar que venga Cristo. Entonces Pablo dice en Gálatas 3, versículo 13, Gálatas 3:13, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Porque la ley, cuando tú no obedeces, la paga de pecado es muerte. Si no obedeces, hay condenación. Pero Pablo dice lo contrario.
en Gálatas 3:13. Pero Cristo te redimió. Por eso Pablo tiene la idea de decirle a la iglesia, a los Gálatas, no se dejen llevar por lo que los judíos te dicen, que obedezca la ley. No se dejen llevar porque el que está bajo la ley está bajo maldición. Y así Pablo lo dice aquí, Gálatas 3, comenzando el versículo 10. Porque todo lo que por las obras de la ley están bajo la maldición de la ley. ¿Viste? Y en el versículo 13, Pablo dice que Cristo ya te redimió en la cruz bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. No es bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, el que no obedece todos los mandamientos de la ley de Moisés, pues la misma ley te condena. No hay salvación. ¿Por qué no hay salvación? Porque no ha llegado Cristo. No he terminado. Hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender, hermano. Hay mucho que aprender. Perfecto. Qué bueno que todavía me queda tiempo. Déjame seguir adelante. Entonces, vamos a continuar aquí. Ya decimos que Gálatas 2:16 también está continuando respondiendo al capítulo 5:1 de Gálatas. Cuando Gálatas 5:1 dice, permanezcan pues firmes en la libertad con que Cristo te hizo libre. ¿Y de qué Cristo nos hizo libre? De la ley del pecado. Primero, el contexto es que Cristo nos hizo libres de la ley del pecado. ¿Ok? ¿Por qué la ley del pecado? Porque obviamente Pablo nos dice aquí en el 1 de Corintios, vamos a ir a 1 de Corintios un momentito. 1 de Corintios, no te preocupes que si yo no termino, continúo con video 3. ¿Ok? Si yo no termino aquí, yo continuaré con un video 3 y continuaré con un video 4 y seguiré hablando. Seguiré hablando para la gloria del Señor. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 56. Dice Pablo, dice, porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es el poder del pecado. ¡Wow! Tremendo. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Dice Pablo, y la ley es el poder del pecado. ¿Qué significa eso? Qué lástima que yo tengo la pizaja llena. Las dos pizajas están llenas. Están todas llenas las pizajas, las dos pizajas están llenas y no me va a dar tiempo a escribir un ejemplo de la ley. Pero vamos a ponerlo de esta forma. Aquí está la ley. Aquí está la ley del pecado. No es la ley del Espíritu de vida ni la ley de Cristo, no, es la ley del pecado. Porque el pecado tiene una ley. El pecado tiene una ley que condena. ¿Okay? El pecado tiene una ley que condena. Pero la gracia en Cristo Jesús tiene una ley que justifica al hombre y salva al hombre cuando el pecador cree. ¿Viste? Y en esa ley del Espíritu de vida tú estás sujeto, que tiene que ver con Cristo. Tú no puedes bojar a Cristo. Tú no puedes sacar a Cristo. Tú no puedes sacar a Cristo y irte para la ley en el Antiguo Testamento. Porque Dios, trabajando con los hombres y con sus pecados, los hombres eran unos pecadores en el Antiguo Testamento. Porque todavía no estaban sujetos a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No podemos bojar y sacar a Cristo. Tenemos que dejarnos ahí, quedarnos en Cristo Jesús, ¿ok? Ahora, aquí está la ley, pero la ley del pecado, aquí está. Entonces, aquí está el pecado como un sustantivo, ¿ok? Entonces, aquí está el hombre pecador. Aquí está el hombre pecador que está sin Cristo, que todavía no ha sido regenerado y no ha sido salvo, que está sin el Evangelio. La ley del pecado, el pecado como tal y el hombre aquí que es como un pecador. La ley del pecado le da poder y fuerza al pecado para que el pecado condene al hombre. Tan sencillo, tan sencillo. Escuchen bien. La ley del pecado es lo que alimenta y le da poder y fuerza. ¿A quién? ¿O a qué? Al pecado. ¿Ve? Al pecado. Para que el pecado sea el que condene al que violentó el mandamiento. Pero acuérdate que se está hablando de la ley del pecado, no es la ley de Cristo. El que quiera pretender estar bajo la ley, o sea, y cuando hablamos de la ley del pecado,
La ley de Moisés solamente lo que hace es obedece. Por eso es que vemos un ejemplo en Éxodo no, en Deuteronomio 28:1 de Deuteronomio, cuando dice: acontecerá que si obedece la voz de Jehová, guardando y poniendo por obra, ¿viste? Poniendo por obra todos los mandamientos de Jehová tu Dios, Dios te va a enaltecer, te va a bendecir. Y todas estas bendiciones te sobrevendrán y te alcanzarán. Y dice: cuando hayas obedecido, ¿viste? Que es una condición, es cuando tú hayas obedecido. Cuando termine de obedecer todas las 600 leyes y mandamientos y ordenanzas y preceptos, entonces serás salvo. Pero hay que esperar que venga Cristo, porque si no hay una cruz, no eres salvo. Pero la salvación llegó a ti. La salvación hoy en día para nosotros es: cree que tú eres salvo, porque Cristo en la cruz ya realizó la salvación. Ahora, como Cristo en la cruz ya realizó la salvación y el perdón de los pecados ya está hecho, por eso es que se dice consumado es. ¿Qué significa consumado? Que ya está hecho, mi amigo. Ahora, Cristo realizó la salvación y el perdón en la cruz. Dejó la puerta abierta con la esperanza de que todos los pecadores que sean pecadores y que estén bajo la maldición, pues crean en lo que está hecho. Pero en el Antiguo Testamento no se dio así. El Antiguo Testamento es cree, pero la salvación no está hecha. El hombre todavía está sujeto bajo la maldición. Y cuando vemos aquí en Deuteronomio 28:15, aquí hay una condicionante. En el versículo 15, si no obedece, vendrán sobre ti todas estas plagas y enfermedades. Y el hombre en el Antiguo Testamento estaba bajo la maldición. Ahora, ¿qué Pablo nos dice? Que obedezca, porque muchos judíos querían pretender esclavizar a los hombres diciéndole que tú tienes que obedecer la ley. Entonces, ¿qué pasó con Gálatas 3:13? Cuando Pablo dice aquí en Gálatas 3:13, diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué Cristo hizo en la cruz? Nos redimió del cáncer, del SIDA, de los tumores, de todas las maldiciones y plagas que el hombre tiene, ¿verdad? A causa del pecado. Cristo se llevó eso. Mantente creyendo en eso. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa y continuamos con el próximo video. Porque no he terminado. ¿Ok? No he terminado. Hay mucho que hablar porque tengo que hablar también de la palabra libertad y la palabra yugo, que la tengo aquí. En el griego, la palabra yugo, la palabra libertad, y también tengo que seguir hablando de la palabra sujetar, que la tengo aquí, la palabra sujetar, y se me quedó mucha información todavía. ¿Ok? Vamos a pasar al próximo video para continuar. Continuamos.